Listo, comienzo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tendremos nuestra clase número 19, en la cual vamos a trabajar la temática de los polinomios de grado superior, parte 1. Los temas de esta clase van a ser definir el algoritmo de la división. Pasaremos a verificar una forma de dividir polinomios que se va a conocer como la división sintética. Definiremos el factor de un polinomio, los teoremas que son equivalentes, el teorema del factor y el teorema del residuo para los ceros de un polinomio. Y por último, vamos a establecer el teorema fundamental del álgebra. Sean nuevamente bienvenidos y comencemos definiendo lo que es el algoritmo de la división. Siempre que dividamos dos polinomios, van a aparecer otros dos polinomios que los vamos a definir de la siguiente forma. Si P de x y Q de x son polinomios de grados m y n respectivamente, con la condición de que el grado de P de x sea mayor o igual que el de Q de x, es decir, que m sea mayor o igual que n, y siempre y cuando el polinomio Q de x sea diferente de 0, entonces en la división del polinomio P de x por el polinomio Q de x, es decir, si hacemos la división entre estos dos polinomios, van a aparecer dos polinomios únicos que vamos a llamar C de x y R de x. Estos polinomios son tales que cumplen la siguiente condición. El polinomio P de x se puede escribir como el producto de C de x, que sería lo que vamos a conocer nosotros como el polinomio cociente, por el polinomio divisor, que en este caso es Q de x, sumándole otro polinomio, el cual vamos a definir como el residuo. Es decir, al efectuar la división entre estos dos polinomios, van a aparecer un nuevo polinomio que vamos a llamar C de x, que va a ser el polinomio cociente, y después de ciertos procesos algebraicos vamos a encontrar un polinomio que se va a llamar el residuo. Este polinomio residuo tiene la condición de que su grado debe ser menor que el grado de Q de x. Como lo habíamos definido, C de x y R de x son respectivamente el cociente y el residuo en la división entre dos polinomios. Entonces, siempre que dividamos dos polinomios, vamos a encontrar un polinomio que se llama cociente y vamos a encontrar otro polinomio que se llama precisamente el residuo. Vamos a ilustrar un ejemplo donde identifiquemos precisamente el cociente del residuo al dividir dos polinomios. Los polinomios que vamos a dividir en este caso son los siguientes. Tenemos en pantalla el siguiente ejemplo. Nos piden dividir el polinomio de grado 3, que en este caso es definido como P de x, polinomio de grado 3, entre un polinomio Q de x, que es un polinomio de grado 2. Vamos a efectuar la división
entre estos dos polinomios, vamos a verificar entonces cuál sería el cociente del residuo al efectuar la división entre estos dos polinomios. Vamos entonces a escribir el polinomio p de x, que sería x a la 3 más 2x a la 2 más 2x menos 2, y lo vamos a dividir entre un polinomio que en este caso está representado por el polinomio q de x, que es precisamente x a la 2 menos 1. De esta división, que es la división larga entre polinomios, vamos a encontrar precisamente esos dos polinomios, el polinomio cociente y el polinomio residuo. Los pasos que vamos a emplear para efectuar la división entre estos dos polinomios van a ser los siguientes. Vamos a comenzar primero dividiendo el primer coeficiente del polinomio p de x, es decir, vamos a tomar el primer término, la primera expresión, x a la 3, y la vamos a dividir entre la primera expresión del polinomio q de x, que en este caso está representado por x a la 2. Es decir, vamos a dividir x a la 3 entre x a la 2, donde x a la 3 pertenece al polinomio p de x y x a la 2 pertenece al polinomio q de x. En este caso tenemos la división de potencias de igual base. La base en este caso es x, la división entre potencias de igual base pues nos indica que debemos colocar la misma base y debemos restar precisamente los exponentes. En este caso el numerador tiene grado 3 y el denominador tiene grado 2, por tanto x a la 3 dividido x a la 2 nos daría simplemente x con exponente 1. Ese resultado que acabamos de encontrar, este x con exponente 1, va a ser el primer término del polinomio que nosotros vamos a conocer como el polinomio cociente. Este x que acabamos de encontrar lo escribimos precisamente como el primer término del polinomio cociente. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar a x por cada uno de los términos del polinomio q de x. Vamos a multiplicar x por menos 1 y posteriormente estaremos multiplicando la x por x al cuadrado. Vamos a realizar esos dos productos. Los resultados los vamos a colocar debajo los términos semejantes del polinomio que se está dividiendo, que en este caso es p de x. Entonces, inicialmente, si hacemos el producto x por menos 1, el resultado nos daría menos x. Ese resultado lo vamos a escribir debajo del término semejante, es decir, debajo del término que también tiene potencia 1 en x. En este caso sería debajo del 2x. Pero dado que la multiplicación de x por menos 1 nos da menos x, debajo del polinomio p de x vamos a cambiar los signos. En este caso vamos a colocarlo con signo positivo. En este caso el signo va a ser entonces el más. Vamos a multiplicar ahora x por x a la 2. En este caso, x por x a la 2 nos daría x a la 3. Debemos colocarlo debajo de su semejante. En este caso es la expresión que tiene la variable en x de grado 3, pero vamos a colocarlo con signo contrario para precisamente
cuando tomemos la suma entre esas dos expresiones se cancelen. En este caso vamos a considerar entonces la suma de estos términos. Vamos entonces a verificar que x a la 3 menos x a la 3 nos daría como resultado 0. Este 2x a la 2 baja y lo vamos a escribir con el mismo signo que tiene el término, 2x a la 2 más, vamos a tener 2x más x nos daría como resultado 3x, y por último vamos a bajar el número menos 2 y vamos a tener entonces un nuevo polinomio. En este caso vamos a tener el polinomio 2x a la 2 más 3x menos 2. Podemos verificar que este nuevo polinomio tiene grado 2. Al tener este polinomio grado 2, y dado que el polinomio divisor también tiene grado 2, la condición es que para que exista el residuo, este polinomio debería tener grado inferior al polinomio divisor. En este caso, entonces, nos está indicando que debemos realizar una nueva división. En este caso vamos a dividir entonces esta expresión 2x a la 2 entre x a la 2, de donde vamos a tener entonces como segundo paso, vamos a tener entonces la división 2x a la 2, lo vamos a dividir en este caso entre x a la 2, y el resultado de este segundo paso nos va a dar el número 2. Este 2 con signo positivo va a ser el segundo término que vamos a escribir en el polinomio cociente. En este caso tendríamos que el segundo término va a ser el número más 2. Este sería entonces el segundo término del polinomio cociente, y vamos a realizar nuevamente el proceso que habíamos hecho con x. Vamos a multiplicar 2 por menos 1, el resultado lo vamos a colocar debajo de su término semejante. 2 por menos 1 nos daría menos 2, lo colocamos precisamente debajo del 2 con signo positivo. En este caso sería con signo positivo, y posteriormente multiplicamos el 2 por x a la 2, en este caso nos daría 2x a la 2, lo vamos a escribir debajo de su término semejante con signo contrario, en este caso sería 2x a la 2. Nuevamente vamos a considerar la suma entre estas expresiones. Las dos primeras expresiones, 2x a la 2 y menos 2x a la 2, se cancelan. El resultado nos daría precisamente 0. Bajamos el 3x y también se nos cancelan precisamente los términos menos 2 y 2. También se hacen 0 y se hicieron 0, 2x a la 2 y menos 2x a la 2. Ahora, esta expresión a la que hemos llegado, o a este resultado que hemos llegado, que es precisamente la expresión 3x, va a ser el residuo de esta división. Y la condición es porque el exponente que acompaña a la x es 1, que es menor precisamente al grado que tenía inicialmente el polinomio q de x. Por tanto, ya podemos decir que en esta división el cociente, el polinomio que llamamos c de x, va a ser el polinomio x más 2. Y por último, el residuo sería el polinomio
3x. Precisamente nos estaban pidiendo dividir estos dos polinomios y hemos encontrado lo que es el cociente y el residuo al efectuar la división entre estos dos polinomios. Dado que el residuo es una expresión que no es cero, entonces lo que estamos diciendo y lo que vamos a trabajar el día de hoy es precisamente que Q de X no divide exactamente a P de X, o en otras palabras, Q de X no es un factor del polinomio P de X. No es un factor dado que precisamente la división no nos dio cero. Vamos a verificar entonces mediante algunos resultados cuando una expresión es factor de un polinomio. Aquí tenemos entonces precisamente la división entre dos polinomios. Vamos a definir otra nueva división entre polinomios que es un poco más sencilla, aunque solamente funciona para un tipo de polinomios divisores. ¿Queda claro esta parte hasta acá? Muy bien. Vamos a mirar otro tipo de división que se conoce como la división sintética. Esta división es una forma más rápida de efectuar la división entre dos polinomios, pero a diferencia de la otra división, solamente se puede utilizar cuando el divisor es de forma lineal. Es decir, si al dividir un polinomio P de X entre un polinomio lineal de forma X menos C, las operaciones con la división anterior pueden ser bastante largas. La división sintética es un método rápido, precisamente para hacer, en el cual nos encuentra el mismo resultado, y lo vamos a describir de la siguiente forma. La idea de hacer la división sintética, entonces en este caso, es precisamente colocar los coeficientes del polinomio P de X en orden descendente de las potencias de X, colocando 0 como coeficiente de cada potencia de P de X que no aparezca. Es decir, cada que no aparezca una potencia de X en el polinomio, vamos a asignar 0 precisamente al coeficiente de esa expresión. Entonces el proceso nos indica lo siguiente. Vamos a tener un polinomio P de X. El resultado anterior nos dice entonces, se colocan los coeficientes de P de X, solamente los coeficientes en orden descendente. Entonces nuestro polinomio P de X es precisamente x a la 4 menos 3x a la 3 menos x a la 2 más 5x menos 1. Lo vamos a dividir entre un polinomio que es lineal. Lineal porque precisamente el exponente de la x, en este caso, es 1. Si utilizamos la división larga del proceso, nos tardaría un poco, porque tendríamos que hacer siempre muchos cálculos, mientras que con la división sintética vamos a hacer lo siguiente. Entonces la condición es escribir los coeficientes del polinomio P de X. X a la 4, por ejemplo, tiene coeficiente 1. Tenemos el coeficiente X a la 3 con su respectivo signo, que en este caso es menos 3. Tenemos el coeficiente de X a la 2, que en este caso es menos 1. El coeficiente de X, que en este caso es 5. Y por último, el término o constante, que sería el número menos 1. Entonces, la condición
nos indicaba que se colocan los coeficientes de p de x en orden descendente de las potencias de x. Entonces tenemos x a la 4, después el de x a la 3, el de x a la 2, el de x y el de x a la 0, que sería la constante. Vamos a dividir sintéticamente por el polinomio x menos 3. Entonces, como solamente estamos utilizando los coeficientes para hacer la división, en q de x vamos a utilizar un coeficiente o un número real que precisamente hace que q de x sea 0. El número real que hace que el polinomio q de x sea igual a 0 es precisamente cuando x menos 3 es igual a 0. Si se verifica esta condición, se puede ver que el coeficiente que hace precisamente al polinomio lineal 0 es precisamente el número 3. Este número va a ser precisamente el número que vamos a utilizar para efectuar la división sintética. Entonces vamos a dividir sintéticamente por el número 3. Este es precisamente el número que hace 0, el polinomio divisor. Vamos a trazar una línea horizontal y el procedimiento que vamos a efectuar para hacer la división sintética es la siguiente. Vamos a bajar este primer coeficiente este coeficiente debajo de la línea horizontal. En este caso entonces tomamos el número 1, lo colocamos debajo de la línea horizontal, lo que normalmente se llama la tercera fila, la que está debajo de la línea horizontal. A este 1 lo vamos a multiplicar por el coeficiente o el número que hace 0 el polinomio q de x. Cuando multiplicamos 3 por 1, el resultado nos daría 3. Ese 3 lo vamos a escribir, o ese resultado lo vamos a escribir debajo del segundo coeficiente del polinomio p de x. Es decir, ese resultado, que en este caso nos dio 3, lo colocamos debajo, en la segunda fila, debajo del coeficiente de x a la 3. Y vamos a tomar la suma entre esas dos expresiones. Menos 3 más 3 nos daría como resultado 0. Ahora, este número que está en la tercera fila, lo vamos a multiplicar nuevamente por 3, que es precisamente el número por el cual estamos dividiendo. 3 por 0 nos daría 0, y el resultado lo colocamos debajo del coeficiente de la variable x a la 2, es decir, debajo de precisamente menos 1. En esa segunda fila y con el término de la primera fila menos 1, vamos a realizar una suma. Menos 1 más 0 nos daría como resultado menos 1. Nuevamente, este menos 1, que es el resultado que nos arroja la tercera fila, lo vamos a multiplicar por 3. 3 por menos 1 nos daría menos 3, y el resultado lo colocamos debajo del coeficiente de x en la segunda fila. En este caso nos daría menos 3. 5 menos 3 nos daría como resultado 2. Este 2 va en la tercera fila. Nuevamente el 2 lo multiplicamos por 3. 3 por 2, 6. Y este resultado lo colocamos debajo del término constante, que en este caso es menos 1. Y esto nos daría como resultado 6. Realizamos la suma entre menos 1 más 6 y el resultado nos daría 5.
Hasta aquí hemos terminado la división entre el polinomio p de x y q de x. Ya lo que debemos hacer es identificar quiénes son precisamente el polinomio cociente y el polinomio residuo. El último término de la tercera fila, es decir, este número que es el número 5, va a ser el residuo precisamente de esta división. Este va a ser el residuo de la división que acabamos de encontrar. Ahora, lo que necesitamos hallar es cuál es el polinomio c de x, es decir, el polinomio cociente. Ya encontramos quién es r de x. R de x es igual a 5, es el número 5. Como la división no dio 0, entonces tampoco q de x es factor de p de x. Tenemos unos coeficientes señalados en la expresión, que son en la tercera fila, que son el 1, el 0, menos 1 y el 2. Estos números, sin incluir el residuo, estos 4 números que tenemos acá, van a ser los coeficientes del polinomio cociente. Ahora, como hemos hecho una división entre un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 1, el cociente va a ser un polinomio de grado 3. Entonces la primera condición, el polinomio cociente es un polinomio de grado 3, el cual va a tener los siguientes coeficientes. Entonces de grado 3 vamos a tener el polinomio c de x. El primer término de ese polinomio pues va a ser precisamente el número 1. El número 1 va a ser el primer coeficiente de ese polinomio de grado 3. En este caso entonces tenemos x a la 3 con coeficiente, que en este caso lo estamos representando por el número 1. Seguiríamos con el, como es un polinomio, seguiríamos con la expresión que tiene la variable x en grado 2. Ahora, su coeficiente va a ser el número 0, 0x a la 2. Luego continuaríamos con menos 1x y el término constante sería el número 2. Si las cosas, precisamente el polinomio q de x sería precisamente el polinomio x a la 3 menos x más 2. Este sería el polinomio cociente al efectuar la división entre p de x y q de x, pero utilizando la división sintética. Y el residuo, pues también ya lo habíamos encontrado, es precisamente el número 5, y esta es la otra forma que tenemos para dividir, pero el único momento en el que lo podemos utilizar es cuando el polinomio divisor sea de grado 1. En otro caso, ya sí debemos recurrir a la división larga. Dado entonces que el residuo es diferente de 0 en esta división, como el 5 es un número diferente de 0, entonces vamos a establecer o vamos a dar una definición que es precisamente la definición de factor de un polinomio. ¿Y qué es un factor de un polinomio? Es precisamente aquel número en el cual si se hace una división sintética utilizando ese número, el residuo nos debe dar igual a 0. Lo vamos a ilustrar de una forma más general, como la tenemos aquí en la presentación. Si x menos c, es decir, un polinomio lineal, es un factor del polinomio p de x,
Entonces P de X se puede escribir como X menos C, precisamente, que es el factor, por el polinomio cociente. Es decir, si es un factor, vamos a tener un cociente, pero el residuo que nos va a arrojar precisamente ese factor va a ser el número 0. Entonces, cuando decimos que una expresión lineal es factor de un polinomio P de X, es porque cuando se hace la división entre el polinomio P de X y el factor, el residuo que se encuentra es precisamente el número 0. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos P de X igual a X a la 3 menos 7X más 6. Vamos a verificar, por ejemplo, que el número o que la expresión X menos 2 es un factor de este polinomio. Vamos a tomar entonces, vamos a verificar por qué decimos que se puede escribir X a la 3 menos 7X más 6 como X menos 2 por X al cuadrado más 2X menos 3. Esta condición la podemos afirmar dado lo siguiente. Vamos a dividir entonces el polinomio. Tenemos el polinomio P de X, X a la 3 menos 7X más 6. Vamos a verificar que X menos 2 es factor del polinomio P de X. Vamos a verificar precisamente que es factor. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues vamos a verificar que el residuo que se nos genera al hacer la división entre el polinomio P de X y X menos 2 es 0. En este caso, pues vamos a utilizar la división sintética. Los coeficientes de P de X son 1, que sería el coeficiente de X a la 3. Como no aparece X a la 2 en el polinomio P de X, su coeficiente, como lo indicábamos en la definición de la división sintética, va a ser 0. El coeficiente de X va a ser menos 7. Y el término independiente va a ser precisamente el número 6. Vamos a realizar división sintética, en este caso, por la expresión X menos 2. Pero X menos 2 es un polinomio lineal que se hace 0 cuando X toma el valor de 2. 2 es precisamente el número que hace el factor X menos 2 igual a 0. Vamos a considerar la división sintética y vamos a verificar que en este caso el último término de la tercera fila va a ser igual a 0. Comenzamos entonces bajando el primer coeficiente, que en este caso sería 1. 1 por 2 nos daría 2. Lo colocamos debajo de en la segunda fila, debajo del coeficiente de X a la 2. 0 más 2 nos da 2. 2 por 2, 4. Lo colocamos debajo del menos 7. Menos 7 más 4 nos daría menos 3. Menos 3 por 2 nos daría menos 6. 6 menos 6 nos daría como resultado 0. Precisamente 0 es el residuo. En este caso hemos encontrado que el residuo de la división es precisamente el número 0. Es porque X menos 2 es un factor de P de X y el polinomio cociente C de X sería un polinomio entonces de un grado inferior a P de X. Si P de X era el polinomio de grado 3,
El polinomio cociente va a ser un polinomio de grado 2, que va a tener los siguientes coeficientes. 1 para x a la 2, entonces tendríamos 1 por x a la 2. Para el término con exponente 1, o sea para x, tenemos el coeficiente 2x, y como término independiente tendríamos a menos 3. Por eso es que en la presentación tenemos escrito a p de x de la siguiente forma, como x menos 2 por x al cuadrado más 2x menos 3. Y por eso es que podemos afirmar que x menos 2 es un factor del polinomio p de x. ¿Cómo lo verificamos? Utilizando precisamente la división sintética y verificando que el residuo que nos generaba esta división iba a ser igual a 0. Con esta expresión, y dado que ya tenemos un ejemplo de lo que es un factor de un polinomio, pues vamos a definir una forma más sencilla de encontrar el residuo. Es decir, sin tener que hacer división sintética, vamos a identificar cuando una expresión es factor de un polinomio sin tener que efectuar la división. Simplemente con sustituir un número en el polinomio vamos a verificar si el resultado o si el residuo es precisamente 0. Y vamos a definirlo como el teorema precisamente del residuo. La forma más sencilla de encontrar un residuo al efectuar la división entre un polinomio p de x y un polinomio lineal de la forma x menos c es efectuar la siguiente condición. Si el polinomio p de x se divide entre x menos c, entonces la forma como se va a encontrar el residuo es evaluando en el polinomio p de x, vamos a evaluar a c, donde c es precisamente el número que cumple la condición de que x menos c es igual a 0. C es precisamente el número que hace que x menos c sea igual a 0. Calcular el residuo, como ejemplo, calcular el residuo que se obtiene al dividir el polinomio p de x igual a x a la 4 menos 3x a la 3 menos x a la 2 más 5x menos 1, es el mismo polinomio que efectuamos en el ejemplo. Lo vamos a dividir en este caso entre el polinomio q de x definido como x más 1. Debemos verificar cuál es el número que precisamente hace 0 a q de x. En este caso, el número que hace 0 esta expresión, la expresión x más 1, es precisamente cuando x toma el valor menos 1. El número menos 1 hace que q de x sea igual a 0. Vamos a evaluar, en el polinomio p de x, vamos a evaluar a este número, que es precisamente el número menos 1. Vamos a evaluar ese número y vamos a mirar cuál es el resultado que nos da este procedimiento. Entonces, cambiando cada una de las x de nuestro polinomio por menos 1, vamos a tener menos 1 a la 4, esto es por la primera expresión, menos 1 a la 4, menos 3 por menos 1 a la 3, menos 1 a la 2, más 5 por menos 1, menos 1. Vamos a verificar cuál es precisamente este resultado. El polinomio evaluado en menos 1 nos va a dar menos 1 a la 4, como el exponente es par, nos daría como resultado 1. Menos 1 a la 3,
dado que el exponente es impar, nos daría menos 1. Con este menos que antecede al 3 nos daría más, entonces precisamente nos quedaría más 3. Menos 1 a la 2 nos daría como resultado 1, con el menos que está por fuera nos daría con signo negativo menos 1. 5 por menos 1 nos daría menos 5. Y por último tendríamos que restar el menos 1. Entonces, al efectuar precisamente esta operación, 1 más 3, menos 1, menos 5, menos 1, es decir, 4 menos 7, que nos da como resultado menos 3, nos está indicando que el residuo que nos da esta división es precisamente el número menos 3. Este sería el residuo al efectuar esta división, menos 3, y no hubo necesidad de efectuar la división sintética, simplemente verificando cuál era el número que anulaba a q de x y sustituyéndolo en el polinomio, se pudo encontrar de una forma muy rápida cuál era precisamente el polinomio que nosotros llamamos residuo. Ya tenemos entonces, o ya conocemos precisamente varios resultados. Sabemos utilizar la división sintética, sabemos utilizar el teorema del residuo para encontrar los residuos rápidamente. Y vamos a establecer una relación entre el teorema del residuo y otro teorema, otro resultado, que nos va a permitir saber cuándo una expresión lineal es factor de un polinomio p de x. Vamos a verificar cuál es la forma para identificar cuando un polinomio tiene un factor lineal x menos c. Se conoce como el teorema del factor. El teorema del factor dice lo siguiente: un polinomio p de x tiene un factor x menos c si y solo si, cuando se evalúa en el polinomio a p de c, que es precisamente el valor que hace 0 x menos c, y si ese resultado nos da 0, podemos afirmar que p de x tiene un factor en x menos c. Este teorema va en las dos direcciones. Si x menos c es un factor, si se sabe de antemano que es un factor, entonces cuando se evalúe el polinomio en c, el resultado nos va a dar 0. Pero si tenemos un número real cuyo resultado al evaluarse en el polinomio es 0, entonces podemos afirmar directamente que ese número hace parte de un factor del polinomio p de x. Aquí nos dan un ejemplo. Piden que mostremos que x menos 2 es un factor del polinomio p de x definido por x a la 3 menos 5x a la 2 más 14x menos 16. ¿Cuál sería el procedimiento para verificar que es un factor? Pues podríamos utilizar la división larga, pero ya vimos que los resultados pueden ser, o los procedimientos pueden ser muchos. Podemos utilizar la división sintética, pero también incluye varios resultados. Para verificar que es un factor, podemos utilizar el teorema del residuo, es decir, verifiquemos que el polinomio evaluado en 2. ¿Y por qué 2? Porque precisamente 2 es el número que hace 0
la expresión x menos 2. X menos 2 se hace 0 cuando x toma el valor de 2. Entonces vamos a evaluar el polinomio p de x en 2. Vamos a sustituir cada una de las x por 2 y vamos a tener lo siguiente. 2 a la 3 menos 5, 2 a la 2 más 14 por 2 menos 16. Si el resultado es igual a 0, afirmamos que tenemos un factor. Entonces, el polinomio evaluado en 2 sería 2 a la 3, nos daría como resultado 8, menos 2 a la 2 nos daría 4, por 5 nos daría 20, más tenemos 14 por 2 que nos daría 28, y a toda esta expresión le debemos restar 16. Polinomio evaluado en 2 en este caso nos daría entonces, si sumamos los términos positivos, 8 y 28 nos dan como resultado 36, y si sumamos los términos que son negativos, que en este caso son menos 20 y menos 16, también nos da como resultado menos 36. Nos da como resultado menos 36. 36 menos 36 nos da como resultado 0. Por tanto, P de 2 es igual a 0. Es decir, que si se hace la división entre el polinomio P de x y x menos 2, el residuo de esa división va a ser 0. Y si el residuo es 0, si el residuo que encontramos en una división es igual a 0, es porque podemos afirmar precisamente que x menos 2 es un factor del polinomio P de x. Y no es necesario hacer la división sintética para darnos cuenta que el residuo es 0. Simplemente al evaluar el número 2 en el polinomio, encontramos precisamente la condición pedida, que el residuo es igual a 0 para que la expresión sea un factor del polinomio P de x. Por último, ya teniendo precisamente unas estructuras para identificar cuando se tiene un factor de un polinomio por los métodos que hemos visto, vamos a definir algo que se conoce como el teorema fundamental del álgebra, y está ilustrado o está definido de la siguiente forma. Todo polinomio P de x de grado n mayor que 1, mayor o igual que 1, el cual tenga coeficientes complejos, tiene al menos un cero complejo. Lo que nos está diciendo es que si los coeficientes son complejos, no reales, sino complejos, entonces el polinomio tiene al menos un cero que es complejo. En el ejemplo, nos dan un polinomio de grado 2. El polinomio es x a la 2 más 2x menos 5. Si miramos el coeficiente que acompaña a la x, ese coeficiente tiene una forma que es nueva para nosotros en términos de los polinomios, porque precisamente este coeficiente ya no es como los que hemos venido trabajando, ya es un número complejo, pues precisamente tenemos 2 multiplicado por la cantidad imaginaria. Entonces,
Este polinomio que tenemos en pantalla tiene coeficientes complejos. P de x es un polinomio que tiene coeficientes complejos. Precisamente por ese coeficiente que hemos encontrado, que en este caso es 2i. El teorema fundamental del álgebra entonces dice que si un polinomio tiene coeficientes complejos, entonces tiene al menos un cero, que es un número complejo. En este caso nos están dando un c igual a 2 menos i, también es un número complejo. Y la afirmación es que el polinomio p de x tiene por cero precisamente a este número c igual a 2i. Pero ¿cómo verificamos que un número es precisamente un cero de un polinomio? También habíamos definido lo que era un cero de un polinomio, y es precisamente verificando en el polinomio ese número y mirando si el resultado es cero. De forma equivalente es como evaluar en el polinomio p de x, evaluar a p de c y verificar si el resultado es cero. Y si el resultado es cero, es lo mismo decir que tenemos un factor, en este caso, que sería una expresión polinómica con coeficientes complejos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en el polinomio ese valor de c y mirar cuánto nos da el residuo. Entonces vamos a sustituir en el polinomio p de c, pero en este caso p de c es 2 menos i, y vamos a reemplazar 2 menos i en el polinomio p de x, definido como x al cuadrado más 2i por x menos 5. Entonces vamos a sustituir la x, o las x, por 2 menos i. Tendríamos entonces el resultado 2 menos i al cuadrado más 2i, que multiplica a x, pero x en este caso toma el valor de 2 menos i, y le vamos a restar el número 5. Vamos a verificar si este resultado nos da como resultado 0. Para eso entonces vamos a verificar que es 2 menos i al cuadrado. Precisamente esto es un binomio al cuadrado, aunque es un binomio al cuadrado de una expresión que es un número complejo en realidad, que tenemos el número 2 menos i, pero lo podemos trabajar lo mismo que trabajábamos los cuadrados de los binomios, es decir, el primero al cuadrado. En este caso el primero es el número 4, primero al cuadrado, en este caso sería 4, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 veces 2 por i, que nos da como resultado 4i, más el segundo al cuadrado, que en este caso es la unidad imaginaria con exponente 2. Recordemos que tenemos un resultado para i a la 2, que es menos 1. Más, ahora vamos a ampliar la distributiva, 2i por 2 nos daría menos 4i, nos daría 4i, y por otro lado, si multiplicamos 2i por menos i, nos daría como resultado menos 2i a la 2 menos 5. Hemos sustituido en el polinomio estas expresiones y vamos a verificar si el resultado efectivamente sí es 0. Ya podemos simplificar algunos términos. Menos 4i
y más 4i. Son expresiones que podemos simplificar. También tenemos lo siguiente, tenemos entonces 4 y a la 2 lo vamos a sustituir precisamente por el valor real que toma, que en este caso es menos 1. En este caso sería menos 1 menos, por aquí también tenemos otro coeficiente que es menos 2i a la 2. Dado que i a la 2 es menos 1 y si multiplicamos por menos 2 el resultado nos daría positivo y nos daría de forma positiva más 2. Y por último le vamos a restar el número menos 5. Vamos a verificar qué nos da esta operación. 4 menos 1 nos daría 3, 3 más 2 nos daría 5, 5 menos 5 nos daría como resultado 0. Es decir, si al evaluar en el polinomio p de x 2 menos i y el resultado nos dio 0, es precisamente porque este número 2 menos i, este número complejo, es un 0 de este polinomio p de x. Pero la condición se garantiza, es por el teorema fundamental del álgebra. Se garantiza porque el polinomio p de x tiene coeficientes complejos. Y al tener coeficientes complejos, el teorema garantiza que debe tener al menos un 0 complejo. Y ese 0 complejo que hemos encontrado es 2 menos i. Algo que vamos a ver más adelante es que los ceros complejos vienen por pares. Es decir, si este es un 0 de este polinomio de grado 2, pues cuando los coeficientes sean reales, pues va a aparecer también su conjugado como 0 del polinomio. En este caso, como el polinomio es complejo, pues se podría factorizar o se podría mirar una forma para mirar cómo es el otro 0, dado que como es un polinomio de grado 2, como máximo puede tener dos ceros o puede tener un 0, ya dependiendo la multiplicidad, que es algo que vamos a trabajar más adelante. Hasta aquí hemos llegado precisamente entonces con las condiciones de los polinomios de grado superior, la parte 1. Voy a compartirles los ejercicios propuestos para el día de hoy que tienen que ver con las temáticas que hemos trabajado. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una nueva oportunidad con una clase del programa Vamos para la Universidad. Hasta pronto.